El libro El arte de la guerra, atribuido a Sun Tzu, es uno de los tratados militares más antiguos y más influyentes del mundo. Después de más de 2 milenios, sigue siendo un referente no solo en estrategia bélica, sino también en política, negocios, liderazgo y manejo de conflictos. Su poder no está en su extensión, sino en su capacidad para condensar principios estratégicos universales en frases directas y contundentes. Aquí explicaremos cada capítulo, contextualizaremos su origen, desglosaremos sus enseñanzas y demostraremos por qué este libro se mantiene vigente en el siglo XXI. La historia comienza en una China fragmentada. Los estados están en constante rivalidad por territorio, recursos y legitimidad política. Es una época de alianzas frágiles, traiciones y guerras continuas. En este contexto surge el general Sun Tzu, estratega del estado de Wu. El ambiente es duro, ejércitos en formación permanente, intensa burocracia militar, reformas en las armas, avances en organización y un cambio profundo en la forma de comprender la guerra. Este entorno exige pensamiento estratégico más allá de la fuerza bruta. Aunque los datos históricos sobre Sun Tzu son limitados, se le reconoce como general, consejero y estratega excepcional. Su obra es producto de la observación, la disciplina y la experiencia en campañas militares donde la inteligencia pesaba más que la violencia. La clave del libro es su universalidad. No describe armas específicas. No depende de un tiempo histórico concreto. Se centra en principios aplicables en cualquier conflicto. Por eso, sirve tanto para guerras antiguas como para negociaciones modernas. La guerra no se gana con impulsos, sino con cálculo. Sun Tzu establece 5 elementos para evaluar antes de cualquier conflicto: la doctrina o la moral, unidad entre gobernante y súbditos, el clima, estaciones, clima y factores naturales, el terreno, distancias, accesos, altura y defensas, el mando, sabiduría, integridad, benevolencia, coraje y disciplina, la organización, logística, preparación, sistemas. El documental ejemplifica visualmente con mapas, condiciones climáticas y tácticas reales. Sun Tzu indica que la victoria se predice comparando fortalezas y debilidades propias y ajenas. La guerra no se improvisa, se anticipa. El conflicto es un problema matemático, no emocional. Sun Tzu advierte que las campañas largas arruinan naciones, que el desgaste es peor que la derrota. La guerra debe ser rápida, precisa y calculada. La estrategia debe buscar resolver el conflicto antes de que la economía colapse por impuestos extraordinarios, interrupción comercial o agotamiento del ejército. Este capítulo refuerza una idea central del documental: ganar sin destruirse en el proceso. Sun Tzu declara que la mejor victoria es la que evita la batalla. Forzar al enemigo a rendirse mediante superioridad estratégica es más inteligente que arrasar sus tropas. Se debe derrotar la estrategia del adversario, frustrar sus alianzas, atacar sus tropas, asediar ciudades como último recurso. Un ejército bien dirigido vence aun si es pequeño. Uno mal dirigido fracasa aunque sea enorme. La invencibilidad está en uno mismo. La vulnerabilidad está en el enemigo. Sun Tzu explica que un buen general se asegura a sí mismo primero, antes de buscar derrotar. El libro muestra la idea de no ser derrotado antes de ganar. Proteger posiciones, evitar errores, conocer límites. La energía del ejército se administra, no se derrocha.
El estratega usa el ímpetu cuando conviene y lo controla cuando es necesario. Sun Tzu describe la combinación entre movimientos obvios y inesperados. La victoria depende de sorprender. La clave está en adaptarse al terreno y al enemigo, atacar donde no está listo y defender donde no puede romper. Sun Tzu deja claro que la guerra es un flujo. Quien se adapta a él toma el control. Se analiza lo complejo de mover ejércitos. Mover grandes fuerzas genera confusión, desgaste y riesgos. La coordinación clara del mando es necesaria. Sun Tzu explica que un ejército que avanza a ciegas cae en trampas. Reconocer el terreno y entender al enemigo es obligatorio. Las órdenes estrictas pueden fallar si las circunstancias cambian. El general eficaz se ajusta sin romper la disciplina. Considera que son errores que destruyen los ejércitos: la impaciencia, la ira, la vanidad, el exceso de clemencia y la rigidez. Sun Tzu detalla señales del comportamiento humano dentro de la guerra. Si el enemigo está calmado pero se mueve, planea algo. Si ofrece incentivos, está desesperado. Y si avanza sin orden, está hambriento o agotado. La moral de las tropas depende de descanso, alimentación y claridad en las órdenes. Un ejército fatigado pierde la voluntad de luchar. Sun Tzu clasifica el terreno en categorías con implicaciones tácticas, como abierto, difícil, estrecho, montañoso, peligroso o distante. Cada uno exige una reacción distinta. Nos habla de conceptos como el terreno disperso, el terreno ligero, el clave, el comunicado, el difícil, el pendiente, el cercado y el mortal. Cada uno de ellos afecta la conducta del ejército y su rendimiento. Sun Tzu explica cuándo avanzar, cuándo retirarse y cuándo dividir, destruir recursos, sembrar caos, usar el clima a favor. Remarca la necesidad de usar la violencia con propósito. No se trata de crueldad gratuita, sino estratégica. Para el cierre del libro nos habla de los diferentes tipos de espías: nativos, internos, dobles, sacrificados y vivientes. Cada uno de ellos con un perfil diferente para lograr obtener diferentes tipos de información. La inteligencia evita guerras innecesarias y permite ataques precisos. Sun Tzu enseña que conocer al enemigo es superior a enfrentarlo ciegamente. La frase más famosa del libro es: la guerra es un engaño. El engaño estratégico da poder. Aparentar debilidad, simular desorden o mostrar distancia, estando cerca, son estrategias que ayudan al guerrero a lograr sus objetivos. El mejor estratega se mueve con las circunstancias. La rigidez es una derrota. En conclusión, el texto fue base del pensamiento militar japonés durante siglos. Sus tácticas de movilidad y sorpresa se alinean con Sun Tzu. Durante la guerra de Vietnam, el Viet Minh usó principios de desgaste y movilidad basados en la obra. Aunque las armas cambiaron, las ideas de Sun Tzu siguen dominando: inteligencia, rapidez, logística, moral. Las empresas usan el libro para analizar rivales, mercados y oportunidades. Entrenadores aplican principios de preparación, engaño y posicionamiento. El análisis del enemigo como actor racional sigue siendo clave. La guerra ideal es la que no se pelea. Sun Tzu no glorifica la violencia. Enseña a evitarla mediante cálculo, previsión, inteligencia y autocontrol.
La victoria es una consecuencia de decisiones frías y humanas, no de impulsos, de conflictos armados a reuniones de negociación. El libro sigue enseñando a pensar antes de actuar. Termina con un mensaje simple: el arte de la guerra no es un manual de destrucción, sino un tratado sobre el uso racional del poder. En un mundo donde los conflictos siguen presentes, las enseñanzas de Sun Tzu sirven como guía para actuar con inteligencia, moderación y estrategia. Si quieres conocer más libros de la literatura universal, suscríbete a este canal, dale me gusta, compártelo y activa las notificaciones.